Buenas tardes, maestra. Mi nombre es Santiago Valencia Mota. Soy del grupo segundo VB. Bueno, la primera actividad dice: replica la figura anterior en una hoja blanca considerando la posición que guardan los puntos con respecto al segmento. Toma en cuenta que el punto C es colineal con el segmento. Traza con color rojo y con línea punteada los segmentos que representan la distancia de cada uno de los puntos al segmento y anota dichas medidas. Bueno, pues tal como dice, repliqué el que estaba en la hoja, bueno, en la actividad, y este es el segmento que puse. Este es el punto A, punto B y punto C. Y tomé la medida de cada punto al segmento. Y entonces aquí está. El punto A al segmento es de 1 centímetro. Del punto B al segmento es de 2.5 centímetros. Del punto C al segmento es de 1 centímetro. Después, la siguiente pregunta. Replica la figura anterior en una hoja blanca, pero en lugar del segmento traza una recta. Y aquí está. Tracé la recta y igual de la misma manera están los puntos A, B y C. Después la pregunta dice: las distancias de los puntos A, B y C a la recta son las mismas que habías determinado anteriormente. Justifica tu respuesta. Incluye las medidas. Pues aquí lo que notamos es, en el punto A es básicamente la misma. La distancia del punto al segmento es la misma que del punto a la recta, ya que pues están a una misma distancia, que sería 1 centímetro. Después al punto B sí disminuye, no es la misma distancia, porque aquí en el punto B al segmento es una medida de 2.5, ya que el segmento es más chico. Y en el otro, del punto B a la recta, como la recta es más grande y se prolongó más, pues es más corta la distancia del punto B a la recta. Y también el punto en el segmento, del punto C al segmento, es una medida de 1 centímetro. Y si cambia, es diferente, que aquí del punto C a la recta tiene una medida de 2 milímetros, ya que como la recta se siguió prolongando, pues la distancia es mínima y solo queda una distancia de 2 milímetros. Después, en el segundo ejercicio es: en otra hoja blanca traza un triángulo oblicuángulo donde uno de sus lados mida más de 10 centímetros. Procura que quede centrado. Una altura de un triángulo es un segmento que se traza a partir de un vértice del triángulo, así su lado opuesto de manera perpendicular. Y podemos ver que aquí está. Y dice, esta es más de 10 centímetros. En esta línea, que es 13 centímetros. Después, traza la altura del ángulo que trazaste anteriormente. Mide y anota la longitud de cada uno de ellos. Mira, aquí está la altura. Del punto más alto hacia el medio. Y estas que también podrían ser. Después, mide y anota la longitud de cada uno de ellos. Y aquí está pues la medida, es 5.6. Aquí de este lado a este lado es 7.5. Y de aquí es 10 centímetros. Después, mide y anota la longitud de cada uno de los lados de los triángulos. Y pues la longitud de cada uno de los lados de los triángulos es esta. De aquí, de este lado del triángulo es 7.5. De este lado es 3, o sea que sería la base, sería 13 centímetros. Y aquí sería 10 centímetros. Luego, determina el área del triángulo. Aquí, para determinar el área del triángulo se tiene que hacer esta fórmula, que es base por altura entre 2. Entonces la base, que es 13 centímetros, por la altura, que es 5.6 centímetros, entre 2. Después sustituimos y en los términos, y aquí sería 13 centímetros por 5.6 centímetros, sería 72.8 centímetros cuadrados. Entre 2,
nos da un resultado de 36.4 centímetros cuadrados, que vendría siendo el área. Después, en el tercer ejercicio, pide, en otra hoja blanca dibuja un ángulo de 49 a 60 grados, cuida que sus lados midan más de 10 centímetros. Traza la bisectriz del ángulo y señala cuánto miden los nuevos ángulos que se formaron. Pues aquí está el ángulo aquí que pidió que trazara la bisectriz. Entonces, tracé la bisectriz y cada uno de estos ángulos mide 25 y 25 grados. Después, selecciona 5 puntos de la bisectriz, nómbralos A, B, C, D y E y coloréalos de rojo. A continuación, responde las siguientes preguntas. Y aquí está, en la bisectriz, puse 5 puntos que es A, B, C, D y E. Luego va la primera pregunta. Entonces, ¿cuánto mide la distancia del punto A cada uno de los lados del ángulo? Pues del punto A cada uno de los lados del ángulo tiene una distancia de 8 centímetros. Después, ¿cuánto mide la distancia del punto B a cada uno de los lados del ángulo? Y la medida del punto B a cada uno de los lados del ángulo es una medida de 5.8 centímetros. Después, la siguiente pregunta. La bisectriz de un ángulo es un lugar geométrico, es decir, es un conjunto de puntos que cumplen cierta propiedad. ¿Qué propiedad es? El punto de la bisectriz es equidistante a los dos lados del ángulo y divide al ángulo en dos partes iguales. O sea que la bisectriz divide al ángulo en dos partes iguales, que son esta, y que miden 25 grados cada una. Y que juntas tienen una medida de 50 grados. Después, para la siguiente pregunta es, ahora selecciona un punto sobre el lado del ángulo y llámalo P, que es este. Después un punto sobre el otro lado del ángulo y llámalo Q, que es este, P y Q. Luego colorea ambos puntos de color café. ¿Y qué distancia hay del punto B a la bisectriz? Del punto P a la bisectriz hay una distancia de 3.1 centímetros. Después, ¿qué distancia hay del punto Q a la bisectriz? Y del punto Q a la bisectriz hay una distancia de 2.2 centímetros. Luego, para la siguiente pregunta es, ¿coinciden las dos distancias? Y no coinciden las dos distancias. No coinciden la misma distancia de este punto aquí y de este punto aquí. No coincide la misma distancia. ¿Y a qué crees que se deba? Pues lo anterior se podría deber a que debido a que los puntos se pusieron al azar, los lados del ángulo no tendrán una misma distancia. Igualmente la bisectriz también, a lo mejor, bueno, también no coincide porque tomé la distancia poniendo una recta perpendicular para que la distancia estuviera correcta. Y eso es todo. Gracias.